Sean bienvenidos todos a este Wikirim. Mi nombre es Moisés Jiménez y soy estudiante de la Universidad Metropolitana y actualmente estoy cursando la materia de Historia Iberoamericana y Venezolana número 1. Aquí la lectura a la cual vamos a hacer este Wikirim se titula Las ceremonias de los autos de fe en España y la Nueva España, 1559-1574, significados, contrastes y funciones. El artículo en cuestión fue publicado en el 2022 en la revista de Historia, escrito por Sara Álvarez Méndez y Elizabeth Manjarres Ramos. Aquí, estas dos autoras intentan de manera bastante resumida no solamente hacer una comparación y exponer cada una de las características de tres autos de fe ocurridos entre 1559 y 1574, sino que aparte exponen una definición de auto de fe bastante, por así decirlo, completa y que puede ayudarnos a entender cómo funcionaba este tipo de macroevento que era la base o que sirvió para poder unificar parte de las colonias en América y que fue a su vez promulgado o promovido por lo que sería una institución como lo era la Iglesia Católica y llevado a cabo por la Inquisición española moderna. A su vez, aquí se muestra un cierto tipo como de dibujo, de pintura, en la cual se ve un auto de fe ocurrido en Toledo en 1656, en donde se puede ver a un gran número de personas reunidas que están viendo cómo se juzga o cómo se condenan a ciertas personas a castigos, dependiendo del crimen que hayan cometido según la Iglesia Católica. En el artículo se establece que los autos de fe pueden ser de diferente índole y se pueden clasificar según la magnitud del mismo, pero que los que van a ser tratados en el artículo o que son comparados en el mismo son del tipo general. Es aquí en donde es importante resaltar o definir qué es un auto de fe. Por ende, Antonio Llorente, que aparece en Álvarez y en Manjarres, nos dice que el auto de fe es la lectura pública de los procesos del Santo Oficio, en donde se juzgan y se llevan a cabo los castigos contra aquellas personas que la Iglesia consideraba herejes. Los mismos eran públicos y usualmente eran una especie como de espectáculo que contaba con una gran cantidad de personas, puesto que estos eran llamados con antelación días antes de lo que se llevaba incluso el propio auto de fe. Es importante resaltar que aparte también se contaba con diversos elementos que formaban parte del auto o que incluso colaboraban con la elaboración de este, por así decirlo, tipo de espectáculo. El auto de fe cumplía no solamente con un fin religioso, sino que también tenía un fin político y legal, puesto que hacía cumplir las reglas de Dios en el Nuevo Mundo. Estos buscaban controlar a la población a través del miedo, resaltando el hecho de que estos eran, por así decirlo, como que bastante grandes e inmensos, debido a que incluso podían llegar a ocupar un gran espacio en una plaza pública. Importante resaltar que el público, a través del silencio, las emociones positivas y las emociones negativas, tenían una interacción con el auto e incluso estos formaban parte importante del mismo. Y más allá del espectáculo y del terror, este auto tenía un fin sancionador, reconciliador y un fin sobre todo pedagógico. Es importante hacer una aclaración acerca de qué es la Inquisición moderna española para entender la institución encargada de llevar a cabo los autos de fe. La misma fue introducida en el Tribunal del Santo Oficio en España en el año 1478, cuando se promulgó lo que sería la bula, que introducía la Inquisición moderna para llevar a cabo el proceso de unificación religiosa a través de diferentes procesos como la expulsión de herejes y de personas no cristianas. Esta Inquisición era muy diferente a la Inquisición medieval o papal, puesto que la razón de la Inquisición de los reyes católicos era política y espiritual. Era independiente a su vez de la autoridad eclesiástica y del poder secular de la corona, teniendo así autoridad para poder legislar, juzgar, reclamar y ejecutar sus propias sentencias según como la propia institución de la Inquisición lo hubiese apropiado. Esto es innecesario resaltar el hecho de que la propia Inquisición se hizo necesaria en América, no solamente por un tema de cobertura geográfica, sino que a su vez un tema de unificación social, político y religioso durante el proceso como lo fue el de la colonización. De entre los tres autos de fe que fueron mencionados en el artículo, aquí se encuentran dos de ellos, que son el auto de fe de Valladolid de 1559 y el auto de fe del pueblo de Mani de 1562. El primero de estos, que es el de Valladolid, se puede decir que se llevó a cabo en dos momentos. El primero ocurrió el 21 de mayo de este año y el segundo el 8 de octubre.
Estos autos de fe iban dirigidos principalmente a luteranos que se encontraban en lo que sería esta localidad española. Los mismos hicieron una procesión desde el lugar en que se encontraban hasta el tablado de grandes dimensiones que había sido erigido para que estas personas fuesen juzgadas y condenadas respectivamente. En cuanto a lo que sería el auto de fe del pueblo de Mani de 1562, hay que decir que sucedieron varias cosas en un orden cronológico específico, y es que el 4 de julio de 1562 el fray Diego de Landa solicitó la ayuda a lo que sería el alcalde de esta región para aplicar sentencias a lo que serían los mayas, los cuales cuyas sentencias se llevaron a cabo el domingo 12 de julio. Estos mayas acusados, por así decirlo, eran considerados, por así decirlo, traidores a la fe cristiana, puesto que iban en contra de las mismas al llevar a cabo, por así decirlo, su propia fe. Hay que considerar aquí algo bastante particular, y es incluso el arrepentimiento por parte de algunos de estos mayas en cuanto a lo que sería el no valorar la fe cristiana, llegando incluso a ser el tema más característico de esto, cómo se desenterraron cuerpos de mayas que ya habían sido enterrados para ser quemados, y cómo a su vez se llevaron a cabo quema de diferentes archivos relacionados a la cultura maya. El último auto de fe que se menciona en el artículo es el de Ciudad de México de 1574. Este es el primer auto de fe que ocurre en el Virreinato de Nueva España y que se caracteriza por ser justamente contra extranjeros, contra marineros ingleses y franceses acusados de practicar la herejía luterana. Algo que es importante a su vez mencionar en esto es que estos individuos ya vivían o ya solían como que estar viviendo de manera natural desde hace varios años con lo que sería la comunidad. Por ende, el hecho de que fuesen atacados de esta manera representa o evidencia la manera en cómo la corona española, o por así decirlo, la Inquisición, quería demostrar que seguían siendo bastante importantes, o que el hecho de que la religión católica fuese la predominante era lo importante en la sociedad de esta época. Y que aparte de eso es bastante característico el hecho de que como incluso algunas de estas personas veían a estos herejes como personas no gratas para ser aceptados en la sociedad. Una característica de lo que sería el auto de fe es la escenografía, puesto que está conformada por diversos elementos de diversas índoles que no solamente iban desde el día y la hora a la cual se hacía, sino que también tocaba otros aspectos relacionados a las personas y los elementos a usarse en el auto de fe. Como bien mencionaba, la hora y el día eran bastante esenciales en lo que sería el auto de fe, puesto que por lo general eran llevados a cabo en el amanecer debido a lo precioso o a lo llamativo del momento y las sensaciones que causaban las personas. Además de que por lo general los días en los cuales eran llevados a cabo eran días santos, como pueden ser los domingos e incluso las fechas de Semana Santa. Algo que también resulta bastante particular es el hecho de los símbolos a utilizar, porque por lo menos la cruz se usaba para ponérselo a aquellas personas que tenían que cumplir con una condena en específico. A su vez, también la parte de la escenografía está conformada por aquellas herramientas, utensilios y todo lo que se iba a usar en el auto de fe para poder castigar a estas personas. También está el tema del vestuario, la manera en cómo se organizaban la procesión de las personas que salían desde el lugar en el que se encontraban hasta lo que sería el escenario, que era bastante, como por así decirlo, elaborado. Incluso mencionando el hecho de que se puede encontrar que el lugar donde se llevaba a cabo el propio auto de fe era bastante grande, al aire libre, y que aparte de eso tenía que contar con una gran extensión para que se pudiese sentar las personas que eran de alto rango y a su vez las personas condenadas que estaban siendo juzgadas en ese momento. Ahora, y para finalizar, hay que hacer unas consideraciones finales. En primer lugar, el tema de las diferencias, y es que cada uno de los tres autos de fe que aparecen en el artículo y que son tratados en este Wikirin tienen sus características particulares que lo hacen ser diferentes unos entre otros y que a su vez los hacen únicos, mientras tienen algunas cosas que se pueden asemejar.
En su segundo punto hay que hablar acerca del contexto sociocultural, puesto que cada uno de estos autos de fe, y de hecho los autos de fe que ocurrieron tanto en España como en Nueva España, eran de contextos socioculturales diferentes. Mientras que uno ocurrió en un pueblo totalmente cristiano, el otro se llevaba a cabo por así decirlo, en una zona que no estaba familiarizado con este tipo de actos y que a su vez tenía en convergencia otra gran cantidad de grupos como pueden ser los indígenas o el de grupos mayas como se evidencia en el auto de fe del pueblo de Manín. En un tercer punto está lo que sería la unificación, y esa se puede decir que es la principal finalidad que que tuvieron los autos de fe llevados a cabo no solamente en España sino también en Nueva España, y que a su vez eran necesarios, como se mencionó en el Wikirin, que se llevasen a cabo en Nueva España para así afianzar muchísimo más ese vínculo de unificación entre España y su colonia, el Virreinato de Nueva España.